Aficionados de herramientas de jardinería, cosplayers de payasos de circo, entusiastas de los suéteres navideños. Hoy vamos a clasificar a los villanos de películas slasher y de terror, desde los malvados hasta los más malvados. Y vamos a empezar con Jack Torrance. Jack Torrance de El Resplandor no es un villano hecho y derecho desde el principio. Es más bien un caso trágico de grave locura por el encierro que es controlado por espíritus malignos. Me siento mareado. Necesito un doctor. Al principio, solo es un tipo que intenta escribir una novela mientras cuida un hotel aislado. Pero la letra pequeña del Hotel Overlook implica que fue construido sobre un cementerio indígena, lo cual tiene una influencia realmente siniestra que convierte a Jack en una pesadilla furiosa con hacha en mano. Aquí está Johnny. Puede que haya traído sus propios demonios personales al hotel, pero en realidad son las fuerzas sobrenaturales las que se aprovechan de su inestabilidad mental y alcoholismo. Por eso tenemos que ponerlo tan bajo en la lista. Y aunque nuestro siguiente asesino, Jigsaw, en realidad es mucho más malvado que Jack, al menos tiene un código moral. John Kramer, también conocido como Jigsaw, no es tu asesino común y corriente. Este tipo es como una mezcla entre un asesino serial y un coach de vida. Al ser diagnosticado con cáncer terminal y sentirse bastante amargado por eso, Jigsaw decide que es momento de enseñarle a la gente a apreciar la vida, dándoles entrenamientos de superación personal como cortarse la propia pierna con una cegueta, o ejercicios de trabajo en equipo, como buscar antídotos para veneno en fosas llenas de agujas. Jigsaw definitivamente se lleva la medalla de oro por sus intrincadas trampas impulsadas por la moral, diseñadas no solo para castigar a sus víctimas, sino también para enseñarles una lección sobre su propia filosofía. Sus trampas son como los peores cuartos de escape del mundo, excepto que en vez de salir con una camiseta gratis, sales sin algunas extremidades. Claro, él dice que nunca mata a nadie directamente, pero cuando tu idea de terapia involucra trampas para osos y jeringas, vamos a decir que eso es una mentira, John. O sea, si encadenas a alguien a un radiador y lo dejas en un sótano para que muera, sí, tú lo mataste. La defensa de técnicamente no los maté no va a funcionar en la corte. Eso sí, podrías argumentar que al menos él normalmente apunta a personas culpables de algún crimen o pecado. Tu vida es una mentira. El retorcido y extraño sentido de justicia de Jigsaw no carece completamente de lógica. Algunas de sus víctimas salen de la experiencia con una nueva perspectiva de la vida, suponiendo que sobrevivan. Colándose en nuestro siguiente lugar con serios problemas con su madre está Norman Bates. Norman Bates de Psicosis no es solo el típico encargado de motel. Él es el ejemplo perfecto del niño de mamá que salió mal. Este tipo tiene suficientes problemas con su madre como para mantener a Freud ocupado durante una década. Después de todo, no todos los días conoces a un tipo que se toma tan en serio mantener cerca a su madre, que se viste con su ropa y deja que su personalidad tome el control. Ah, y mencioné que también mató a su verdadera madre. Una dinámica familiar muy incómoda, por decirlo menos. Vamos a darle a Norman la medalla del centro de la lujuria por sus deseos reprimidos de forma extraña que claramente se manifiestan en sus asesinatos. El conteo de muertes de Norman es bajo, pero cuando aparece mamá, las cosas se ponen feas. Tomemos la infame escena de la ducha. Norman solo intenta ocuparse de sus propios asuntos, pero mamá tiene otros planes. Aunque Norman en sí mismo no es inherentemente sádico, su personalidad dividida lo vuelve psicótico. Arrastrándose fuera de ese pozo de forma espeluznante está Samara. Y hombre, esta película me traumó de niño. Creo que de verdad necesité terapia después de esa maldita escena del closet. Samara del Aro pudo haber empezado como una figura trágica, pero su sed de venganza está muy lejos de despertar simpatía. Después de ser arrojada a un pozo y dejada ahí para morir, usa sus poderes psíquicos para maldecir un videocassette, matando a cualquiera que lo vea en 7 días. ¿No lo entiendes, Rachel? Ella nunca duerme. Y su método, tormento psicológico antes de causar una muerte horripilante, es tan inimaginable que el rostro de la víctima queda retorcido en puro terror. Aunque su historia de fondo le da algo de simpatía, el disfrute sádico de Samara por el miedo cancela cualquier esperanza de redención. Pero hablemos del clásico de culto Candyman. Candyman no es tu típico villano slasher. Es más bien una leyenda urbana trágica con sed de venganza y un gancho en lugar de mano. Originalmente, él era un artista talentoso y fue asesinado en un acto horrible de violencia racial después de enamorarse en el siglo XIX. Le cortaron la mano, lo untaron con miel y lo dejaron morir por las picaduras de abejas. Así que definitivamente no era un tipo malvado desde el principio. La motivación de Candyman es la venganza, y sus asesinatos no son nada aleatorios. Pero él ataca a las personas que lo invocan diciendo su nombre 5 veces frente a un espejo. Candyman, 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 Candyman. Candyman. Y es muy sádico, pero su crueldad viene de siglos de dolor e injusticia.
Es más un fantasma que un hombre, impulsado por la rabia y la necesidad de mantener viva su leyenda. Pero hablemos de Leatherface. Leatherface de la masacre de Texas puede parecer un bruto corpulento con afición por las motosierras, pero es más que un villano sádico típico, es más una figura trágica atrapada por sus circunstancias. En pocas palabras, Leatherface no sacaría una puntuación muy alta en cuestión de coeficiente intelectual. Es algo así como el Forrest Gump de los asesinos slasher, solo un gran tonto corriendo por ahí, dejando su huella en Estados Unidos. Así que por esta razón tenemos que darle a Leatherface la medalla del Centro Darwin. Y está fuertemente influenciado, si no es que completamente controlado, por su familia abusiva que ha convertido el asesinato en una tradición familiar. Sus asesinatos tienen menos que ver con una motivación personal y más con el miedo y la obediencia. Él sigue órdenes. No abraza la violencia con tanto entusiasmo como otros asesinos de esta lista. A diferencia de otros villanos del horror que matan por la emoción, Cara de Cuero muestra confusión y pánico durante sus ataques, dejando claro que no comprende completamente sus acciones. Pero hablemos de la mujer que nos dio a Jason, Pamela Voorhees. Ella fue la mamá original de los slashers. No lo hace por la emoción. Ella busca venganza después de que los consejeros del campamento dejaron que su hijo Jason se ahogara. Y cuando la mamá Voorhees está enojada, no está horneando galletas, está cocinando una masacre. Y sentimos simpatía por ella porque es una madre en duelo, pero en vez de ir a terapia, eligió el asesinato como su mecanismo para sobrellevarlo, que siendo honestos no es la opción más saludable. Pasando a los asesinos originales de Ghostface, tenemos a Billy Loomis y Stu Macher. Billy y Stu de Scream son definitivamente icónicos. La motivación de Billy es un caso de manual de problemas con su mamá, que supongo es un tema recurrente aquí, ¿no? Y luego está Stu, que básicamente está ahí solo por la diversión. Después de todo, es el milenio, y las motivaciones son incidentales. Estos dos genios del mal usan los clichés de las películas de terror como su propio manual, lanzando algunas pistas falsas y sustos fingidos solo por diversión. Jarabe de maíz. Es lo mismo que usan para la sangre de cerdo y en Carrie. Billy en realidad es más el cerebro, y Stu es el payaso del grupo, famoso por culpar a la presión de grupo por su comportamiento psicótico. Y sinceramente, si no estuviera apuñalando gente, lo encontrarías muy gracioso gracias a la actuación de Matthew Lillard. Pero ahora llegamos a uno de los grandes, Jason Voorhees. Jason es el tipo fuerte y silencioso, que está un poco demasiado apegado a su machete y muchísimo más apegado a su madre. Hombre, otra vez con los problemas de mamá. Surgida de una tragedia, la motivación de Jason parece comprensible al principio. Está vengando su propia muerte y la de su madre. Ahogado de niño por culpa de los consejeros descuidados del campamento, Jason resucita de la tumba para asegurarse de que nadie en el campamento Crystal Lake tenga una segunda oportunidad de cometer el mismo error. Pero en algún momento, su sed de venganza se convierte en una masacre total. Con más de 150 muertes a su nombre, el conteo de víctimas de Jason es simplemente legendario. Y aunque esta medalla probablemente podría ir para la mayoría de los de esta lista, le estamos dando la medalla del centro de la ira por el simple hecho de que este tipo probablemente ha estado comprometido con su arte de matar por más tiempo que cualquier otro en esta lista. Sus víctimas suelen ser adolescentes fiesteros, del tipo que simplemente no pueden mantener la cabeza en su lugar literalmente. Aunque sus motivaciones iniciales están basadas en el dolor, los métodos creativos y brutales de Jason para eliminar personas demuestran que no solo está saldando cuentas, sino que también se está divirtiendo demasiado. Este tipo trata las vidas humanas como si fueran maleza en un jardín, acabando con ellas usando herramientas de jardinería sin ningún remordimiento. Y aún así, hay una parte de nosotros que casi podría simpatizar con él. Casi. Él no lastima a los niños y solo ataca a personas que parecen encarnar el comportamiento negligente que lo condenó cuando era niño, pero cualquier indicio de redención queda opacado por su sed de sangre. Y ahora, el siguiente en la lista es el Creeper. El Creeper de Jeepers Creepers es de lo más aterrador que hay. Una antigua entidad alada que emerge cada 23 años para alimentarse de partes del cuerpo humano, las cuales utiliza para regenerarse. Todo lo que come se convierte en parte de él. Este tipo no es solo malvado, es una encarnación andante, voladora, del terror con un apetito voraz por la carne. Su motivación es puramente la supervivencia, pero de la manera más aterradora posible. Este sujeto tiene un apetito voraz y fácilmente gana en la categoría de la gula. Caza a sus víctimas basándose en el miedo, literalmente olfateándolas. Y mientras más aterrorizado estés, más probable es que te conviertas en su objetivo. Así que no solo está matando por partes del cuerpo, sino que claramente también está pasando el mejor día de su vida cazando a su presa. Y bueno, en su defensa es importante amar lo que haces. Bien, hablemos de Chucky. Chucky es el pequeño terror de muñeco diabólico. Y es lo que pasa cuando combinas a un asesino serial con un juguete para niños. Y de alguna manera es a la vez aterrador e hilarante. ¿Cuánto tiempo sin verte, amigo? Charles Lee Ray
Un criminal de poca monta con un gusto por el vudú engaña a la muerte transfiriendo su alma a un muñeco buen chico, convirtiendo lo que debería ser un juguete adorable en un maniático en miniatura con una boca sucia. Imagina que el Tickel mi Elmo de tus hijos de repente pide un cuchillo y ya no es tierno. ¿La motivación de Chucky? Bueno, claro, quiere transferir su alma a un cuerpo humano, pero mientras tanto está más que feliz de acuchillar, apuñalar y maldecir a cualquiera que se cruce en su camino. Y es genuinamente sádico. ¿Sentimos alguna simpatía? No. Chucky ya era un sociópata, incluso antes de volverse una historia de juguetes salida del infierno. No está atrapado en el cuerpo de un muñeco, está prosperando en él. Y cada asesinato viene acompañado de sarcasmo. Pero colándose sigilosamente en nuestro siguiente puesto, tenemos al asesino original, Michael Myers. Desde el momento en que apuñaló a su hermana hasta matarla a los 6 años, Michael se convirtió en la encarnación del mal puro. A diferencia de muchos villanos del terror, Michael no tiene una historia trágica de abuso o trauma que motive sus matanzas. No, él es malvado solo por ser malvado, y eso es lo que lo hace tan aterrador. ¿Y su motivación? Bueno, ahí está el detalle. Parece que no hay ninguna, ¿verdad? Estoy hablando por teléfono con la policía ahora mismo. Ni siquiera pienses en irte. Él mata porque está en su naturaleza, impulsado por una fuerza oscura que ni siquiera el Dr. Loomis, el psiquiatra que mejor lo conoce, puede explicar. Michael es la personificación definitiva del terror inexplicable, sin necesidad de venganza ni justificación. Sin embargo, le daremos la medalla del centro de la pereza porque el tipo es simplemente lento. Pero en cuanto a su número de víctimas, no es poca cosa, ya que abarca más de 150 a lo largo de la franquicia. Pero no es solo la cantidad de cuerpos que acumula, sino la frialdad y el método con que lo hace. Michael no solo mata, acecha a sus víctimas como un gato jugando con un ratón, creando una atmósfera de terror mucho antes del primer ataque. ¿Sádico? Absolutamente. La máscara sin emociones de Michael oculta cualquier rastro de humanidad y sus asesinatos suelen ser lentos, deliberados y aterradoramente creativos. Además, carece de cualquier cualidad redimible. Si el mal tuviera un rostro, sería una máscara pálida e inexpresiva del Capitán Kirk. Pasando a Pinhead. Pinhead es el jefe que maneja cadenas en Hellraiser. Lo suyo no es tanto matar sin sentido, sino ofrecer una lección de dolor, lo pidas o no. Si lo invocas jugando con la configuración del lamento, felicidades, acabas de inscribirte en su escuela de tortura y tu proyecto final es sobrevivir una eternidad de agonía. A diferencia de otros villanos de terror, Pinhead no persigue a la gente. Él es más del tipo de, tú llamaste, yo respondí, pero una vez que abres la caja, estás a su merced. Y la misericordia no es precisamente parte de su vocabulario. Oh. No llores, por favor. Es un desperdicio de buen sufrimiento. Aunque debo decir que Pinhead es un caso extraño, porque no mata por diversión ni por alimento. Es un ser cósmico raro que cree en expandir la experiencia humana a través del dolor. Si lo invocas abriendo la caja de acertijos, él lo ve como su deber iluminarte, sometiéndote a un sufrimiento inimaginable. Aunque esto puede ser retorcido, él opera bajo un cierto conjunto de reglas y es casi filosófico acerca de su tipo de maldad. Su sadismo es sistemático, no caótico. El siguiente en la lista es Pennywise. Pennywise de eso no es solo tu típico payaso asesino, es un antiguo horror cósmico disfrazado de una fiesta de cumpleaños que salió muy mal. Cada 27 años despierta, atrae a los niños con globos y convierte sus miedos más profundos en un buffet de terror. Si crees que tus miedos de la infancia eran malos, imagina esos miedos persiguiéndote en forma de un payaso bailarín con sed de carne. La motivación de Pennywise es puro hambre. Se alimenta del miedo como si fuera una comida gourmet acompañada de niños. De un solo golpe y desaparecerá. Pero no le basta con solo comerse a sus víctimas. Necesita dejarlos marinar en el miedo primero, haciendo que su sadismo sea realmente extremo. Este tipo es prácticamente un crítico gastronómico del trauma, saboreando cada grito, y la forma en que retuerce la realidad para atormentar a sus presas, llámalo guerra psicológica disfrazada de payaso. En cuanto a las cualidades redentoras de Pennywise, no tiene ninguna. Aquí no hay una historia trágica de fondo. Solo una entidad monstruosa que ve el sufrimiento humano como un manjar. Y no olvidemos que Pennywise no está atado a las leyes del mundo humano. Es un depredador sobrenatural que disfruta ver a los niños flotar de la peor manera posible. Honestamente, me alegra saber que esta cosa fue literalmente hostigada hasta la muerte. La medalla de bronce de la maldad tiene que ir para Art the Clown. Art el payaso de Terrifier lleva el tropo del payaso malvado al máximo, y además le da a su silencio una dimensión aún más sádica. A diferencia de Pennywise, Art no necesita hablar. No necesita explicarse ni tiene una motivación profunda. Simplemente disfruta desmembrando personas. Y hasta ahí llega su trasfondo.
Su motivación, quién sabe, es como un niño en una tienda de dulces, excepto que los dulces son pura violencia sin filtro. Él está aquí para divertirse, y su idea de diversión incluye una sierra para metales y unas pobres víctimas. Lo que hace a Art particularmente aterrador es su total imprevisibilidad. No solo quiere matar, quiere torturar, mutilar y traumatizar a sus víctimas de las formas más creativas posibles. Todo mientras hace caras graciosas como si estuviera en una película muda. Él trata el asesinato como si fuera una especie de arte escénico, y realmente no hay absolutamente ninguna simpatía por él. No hay una historia trágica detrás, ni un arco de redención, solo pura maldad sádica envuelta en un disfraz de payaso. A continuación, la medalla de plata de la maldad va para William Afton. William Afton, de la película Five Nights at Freddy's, puede parecer un tipo común con un trabajo de día bastante sospechoso, pero debajo de ese exterior discreto se esconde una figura realmente siniestra. Solo mantén los ojos en los monitores y... Como el retorcido cerebro detrás de los horrores en la pizzería de Freddy Fazbear, la motivación de Afton parece estar basada en el control y la manipulación, enfocándose en los niños más vulnerables. Y ahí es donde obtiene puntos extra de maldad. Cualquier villano que se aprovecha específicamente de los niños, automáticamente cae más bajo en nuestra escala de moralidad. Y Afton no solo mata, convierte a estos niños inocentes en animatrónicos embrujados, atrapando sus almas en una pesadilla sin fin. Y sinceramente, eso es un nivel completamente nuevo de maldad. Ahora, ¿por qué Afton es más malvado que pesos pesados como Art el payaso o Pennywise? Bueno, es simple. Mientras que Art es un maníaco sádico y Pennywise es un depredador cósmico que se alimenta del miedo, la maldad de Afton es mucho más deliberada. Pennywise mata porque tiene hambre, y su sadismo, aunque es aterrador, es más primitivo y está algo ligado a su necesidad de alimentarse. Y por más psicótico que sea Art el payaso, simplemente no es tan metódico como Afton. Sin embargo, tú estás acabado. Afton elige a los niños como sus víctimas, calculando fríamente sus destinos para su propio beneficio. Su crueldad es dirigida, planeada y mucho más retorcida. William Afton es un individuo escalofriantemente enfermo, demostrando que no hay nada más aterrador que un hombre que decide convertir a los inocentes en monstruos, excepto quizá por nuestro ganador de la medalla de oro al mal. Pero primero, este video es presentado por las membresías del canal Wikibinge. Puedes tener acceso anticipado a nuestros videos antes que nadie, además de obtener emojis exclusivos para miembros y distintivos de lealtad al apoyar el canal con una membresía. Pero finalmente, ya que no hemos hablado de él todavía, estoy seguro de que ya adivinaste que la medalla de oro al mal tiene que ir para el aterrador Freddy Krueger. Si las pesadillas tuvieran un rostro y un suéter horrible, serían este tipo. Freddy no solo mata a sus víctimas, juega con ellas en su estado más vulnerable, cuando están dormidas. A diferencia de Michael Myers o Jason Voorhees, el mal de Freddy tiene un origen muy humano. Él fue un asesino de niños en vida, y después de que los padres de Springwood hicieron justicia por mano propia y lo quemaron vivo, bien merecido por cierto, se convirtió en algo aún peor. Tras su muerte, Freddy obtuvo la habilidad de matar adolescentes en sus sueños, donde es prácticamente omnipotente, y su motivación es simple, simplemente le encanta. Su número de víctimas es alto, pero lo que hace a Freddy realmente aterrador es cuánto disfruta el terror. Tenemos un trabajo especial que hacer aquí, tú y yo. No es solo un asesino irracional, es un sádico absoluto. No solo quita vidas, disfruta manipulando los peores miedos de sus víctimas antes de dar el golpe final. Su creatividad no tiene límites. Mata con estilo, convirtiendo los sueños de sus víctimas en trampas mortales elaboradas que hacen que la franquicia de Saw parezca un juego de niños. Y no se trata solo de matar, se trata de hacerlos sufrir. En cuanto a cualidades redimibles, ninguna. Freddy es la definición de lo irredimible. Aquí no hay lugar para la simpatía. Fue malvado en vida y tras su muerte. Pero se pone peor. En la concepción original de Wes Craven sobre Freddy Krueger para Pesadilla en la calle del infierno, sí había implicaciones de que Freddy era... no estoy seguro de cómo decir esto sin que me desmoneticen. Él era un PDF. Sin embargo, este aspecto se suavizó en la primera película y en la historia oficial simplemente se refieren a Freddy como un asesino. Aunque en el remake de 2010 este aspecto de su personaje se menciona explícitamente. Y no olvidemos las conexiones con fuerzas más oscuras. Freddy se alimenta de poderes sobrenaturales, obteniendo su fuerza del miedo de sus víctimas. Así que, de alguna manera, Freddy es una fuerza demoníaca, una de las representaciones más cercanas del mal puro que puedes encontrar en el género slasher.